Y continuamos con más información de Israel en este día 45 del ataque que comenzó el 7 de octubre cuando el grupo terrorista Hamas ingresó a Israel y mató a 1.400 ciudadanos extranjeros judíos y también secuestró a 240 personas que hasta el día de hoy se encuentran en la Franja de Gaza. Estamos en comunicación con Avia Levi, cónsul de Israel en República Dominicana, que se encuentra en Israel. Avia, muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por recibirme, Magali. Avia, contanos, hoy estás en Israel, ¿en qué zona? Yo estoy en Tel Aviv. Tel Aviv no es la ciudad que es la más afectada, porque por supuesto que las ciudades más afectadas en Israel están en el sur de Israel. Ahora también las ciudades que están en el norte, porque tenemos otra frontera con el Líbano, que ahora está un poquito, hay tensión ahí con Hezbollah, otra organización terrorista. Entonces estamos en estas dos lugares más fuertes o más difíciles de donde lanzan misiles hacia Israel. ¿Cómo se está dando tu trabajo y cómo comenzó a reactivarse la actividad después del 7 de octubre? Bueno, lo que más vemos es, por ejemplo, reuniones de la ONU. Lamentablemente nosotros vemos que los israelíes, nosotros los diplomáticos, y no solamente los diplomáticos, sino todos los israelíes y las comunidades judías en el mundo, están pidiendo tres cosas principales. Primero es parar con el antisemitismo. Y es porque vemos en muchos lugares en el mundo, por ejemplo en Canadá, que es la tercera comunidad más grande de judíos en el mundo, vemos muchos incidentes antisemitas, aumento en el antisemitismo en todo el mundo, y eso es muy preocupante. También la segunda cosa que exigimos es que le creen a las mujeres israelíes, porque las organizaciones que hablan de derechos de mujeres lamentablemente están calladas cuando se trata de mujeres israelíes que fueran brutalmente violadas por Hamas, y nadie está hablando de eso. O sea, la organización, la ONU, cuando hablamos de mujeres, está totalmente callado cuando se trata de estas mujeres afectadas muy fuerte. ¿Y por qué Y crees? tercera, disculpa. ¿Por qué crees que la ONU directamente en ese sentido, en ese aspecto, decide callarse? Lamentablemente no tengo una respuesta, porque aquí vemos casos claramente, los casos más difíciles, los peores casos que una persona puede imaginar. Por ejemplo, mujeres que fueron violadas, que fueron al festival de música para bailar y terminaron su vida ahí, violadas, quemadas vivas por Hamas. Y no solo eso, sino casos de niñas, literal, niñas o juventud, mujeres muy jóvenes que fueron violados en su propia casa y después fueron quemadas vivas, pero aún así podríamos ver, y hay muchos testimonios de las personas DACA, que son los encargados de ver qué pasó con los cuerpos. Ellos vieron qué pasó exactamente, o sea, y dieron testimonios. Incluso hay una mujer que estaba escondida de Hamas en el festival de música y contó qué pasó exactamente y cómo ella vio que ellos están violando a las mujeres. Y entonces, la verdad, me preocupa mucho que la ONU y todas las organizaciones de mujeres quedan calladas hasta ahora, que todo esto empezó el 7 de octubre y todavía no han hablado por estas mujeres afectadas. Pero también quiero agregar la tercera cosa principal que queremos y exigimos del mundo, que es obviamente el tema que mencionaste bien, los secuestrados. Tenemos 238 ahora secuestrados en Gaza. Algunos de ellos, lamentablemente, tenemos dos mujeres que fueron muertas ahí, fueron asesinadas ahí. Una es Noa Marziano, de 19 años, y otra es Judith Weiss. Las dos fueron asesinadas. Entonces, eso también nos preocupa mucho, saber que tenemos secuestrados en Gaza, bajo de los túneles. También muchas de ellos son mujeres, pero muchos de ellos también son niños, ancianos que no tienen medicamentos. Y entre ellos, Magali, que eso es muy relevante, hay muchos argentinos también. Estamos hablando de por lo menos 20, o algunos datos que dicen que 20 argentinos están ahí secuestrados, rehenes, y no sabemos nada de su condición. Sé que la Cruz Roja también está trabajando con respecto a la situación de los secuestrados, de los rehenes que están en Gaza. ¿Qué información hay nueva y qué información están manejando desde la Cruz Roja directamente?
Mira, tenemos mucha crítica de la Cruz Roja, porque justo la Cruz Roja dice que, por un lado, dicen que están trabajando en eso, pero por el otro lado, no fueron a visitar a los secuestrados. O sea, estamos hablando de niños, el rehén más joven tiene 9 meses, Sí. 9 meses, un bebé. Entonces, no vimos nada con respecto a ellos y estamos llamando a la Cruz Roja y estamos llamando a todos los que nos pueden ayudar, escuchar y entender qué está pasando con nuestros rehenes. Y de verdad, cuando el mundo está pidiendo cese al fuego, nosotros estamos preguntando por qué no piden antes que liberan a todos los secuestrados civiles inocentes que están ahí desde el 7 de octubre, que no sabemos absolutamente nada sobre ellos, ni de la Cruz Roja ni de otra organización de derechos humanos. Ujú. Avia, ¿pensás que con los hechos que comenzaron el 7 de octubre, esta guerra que inició el grupo terrorista Hamás, fue una gran oportunidad para lo que es el levantamiento y el resurgimiento del antisemitismo en el mundo? 100%. Creo que una vez más nosotros entendemos que el lugar para los judíos en el mundo es Israel. Y sin Israel ni quiero imaginar qué podría pasar, porque nosotros vemos últimamente, en los últimos meses, desde el 7 de octubre, vemos las mismas imágenes que vimos en 1933, cuando Ujú, Hitler subió al poder en Europa. O sea, vemos que están señalando casas de judíos, están ujú. pintando el símbolo judío, Maguen David, estrella de David, en las casas de judíos, en negocios de judíos, están poniendo que no hay entrada a judíos. Ujú, Y no estamos hablando de un lugar en el mundo, estamos hablando de muchos países en el mundo por los cuales judíos hoy no se sienten seguros. Incluso ir a las universidades más elite en Estados Unidos se sienten ahí con miedo y tienen que ocultar su identidad. Por lo tanto, yo creo que todo este odio y todo este antisemitismo nos muestra y nos comprueba otra vez en la historia que los judíos necesitan al Estado de Israel, ujú, que el Estado de Israel ahora lo que está pasando es una excusa porque antisemitismo siempre existe. ujú. Y por lo tanto entendemos que sin el Estado de Israel todo eso podría ser mucho, 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 mucho peor. Sí. El Estado de Israel, por lo menos tenemos ejército que nos puede defender, podemos defendernos. Y hay defensa también a nivel político, a nivel de diplomático, a los judíos que están viviendo en el mundo. Pero sin el Estado de Israel podríamos solamente imaginar qué podrían hacer Ujú. con tanto odio. Avia, vos al principio hablabas de estos nuevos ataques que están haciendo en la zona norte de Israel, el grupo Hezbollah, contra el pueblo de Israel. Ahora viéndolo a distancia de lo que pasó y comenzó todo en el sur de Israel, ¿no? Desde Gaza, ya con el pueblo de Israel, ¿cómo los ciudadanos se preparan para estos nuevos ataques? Tengo que decir algo que me sorprendió mucho cuando yo llegué. Yo llegué aquí una semana después que empezó la guerra y me sorprendió mucho. No me sorprendió tanto porque conozco a mi pueblo, Ujú, conozco a los israelíes, pero fue tan fuerte ver que incluso en tiempo de guerra, que es para mí y no solamente para mí, muchos dicen que es el peor día que hubo desde el comienzo del establecimiento del Estado de Israel, desde 1948, el 7 de octubre fue el peor masacre, la peor masacre que hicieron en contra de judíos desde el ujú, Holocausto, ujú, ni hablar dentro de Israel. Entonces, a mí lo que me da muchas fuerzas es ver los ciudadanos israelíes cómo apoyan uno al otro, ujú. cómo en cada rincón ayudan a todos los desplazados del norte y desde el sur. Estamos hablando de más de 100.000 israelíes que fueron desplazados de sus casas en el norte o en el sur y están viviendo en otros lugares que se consideran más seguros. Obviamente que incluso en Tel Aviv habían misiles que cayeron incluso y dañaron personas. Ujú, Pero relativamente no estar en la frontera es más seguro en estos momentos y la gente está ayudando, apoyando muchas iniciativas, incluso en agricultura, que la gente va y empieza a hacer agricultura porque no hay obreros y muchas personas están en la reserva. Las mujeres que se quedaron básicamente sin sus esposos o sin sus novios que se fueron a la reserva ujú. y también se quedan con niños, con Sí. bebés en la casa y todos Ujú. están ayudando y apoyando y eso me llena mucho el corazón y nos ve nos hace ver una vez más la fortaleza y la resiliencia de los israelíes. Ujú. Avia, ¿cómo ves cómo van a seguir durante estos días, a lo largo de estos meses? También, bueno, no sé, fiestas, festividades, ¿cómo se van a ir dando? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué pensás que puede llegar a pasar de aquí en más adelante?
Es muy preocupante que tenemos soldados que cada día perdemos, que cada día caen en la guerra. Para nosotros, para Israel, para los que no saben, el ejército es obligatorio. Y somos un país muy chiquito, tenemos 9,5 millones de habitantes. Por lo tanto, cada persona conoce a alguien que va al ejército, es obligatorio, son nuestros jóvenes. Me preocupa mucho ver que hay muchos jóvenes, no son nuestros familiares, no son personas lejanas, son de verdad nuestros familiares que van al ejército a combatir en contra de Hamas. Entonces, eso siempre nos hace mal. Pero al mismo tiempo mi mensaje es que el pueblo de Israel vive, Am Israel Chai. Y eso es lo que vemos la resiliencia, vemos cómo las personas hacen todo para ayudar y para quedar vivos y para ayudar a los que sus seres queridos no están con nosotros. Yo, para mí y para el Estado de Israel, formalmente los dos objetivos más fuertes en esta guerra es, uno, liberar a todos los secuestrados nuestros que están ahí, y segundo es destruir a Hamas, porque ningún país puede permitir vivir al lado una organización terrorista que es el estilo de ISIS, que hace atrocidades peores de ISIS. Y nosotros todos tenemos que ser muy fuertes y muy pacientes para ver que estos objetivos se realizan. Avia, muchas gracias por tu tiempo, que comiencen a mejorarse las cosas y llegue finalmente la paz. Gracias, amén. Gracias, Magali.